Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. El Señor les bendiga, sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración de Infalta. Este es el tiempo de la reunión de varones. También le damos la bienvenida a todos los que están conectados en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Es un tiempo que vamos a pasar como varones para recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Y quiero comentarles que el día de hoy nos acompaña el pastor Oscar Nava de Casa de Oración Chilpancingo. Nos va a compartir esta mañana y bueno, pues vamos a disponer nuestro corazón esta mañana. Adelante, pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias, servidor. Gracias por la invitación. Pues buenos días, varones del Señor, y me da gusto, de verdad me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Gracias por la invitación, pastor Raúl, y pues damos gracias a Dios que podemos servirle. Así que pues hoy tenemos una palabra muy importante, como cada 8 días, ¿verdad? Como todos los domingos, como cada vez que nos reunimos. Así que, bueno, pues gracias a Dios. Quiero invitarles a que me acompañen a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios su dirección. Vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos guíe a todos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra. En esta mañana queremos agradecerte que hayamos podido despertar, puedo descansar y voltear a ver a nuestra familia, y nuestra familia está muy bien. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Podemos disfrutar de nuestro entendimiento con tu palabra, y que tu palabra caiga en buena tierra y que dé su fruto y que cumpla su cometido. Tu palabra dice que hacemos bien entablado una bonita amistad como hermanos, y eso pues hace que podamos estar con ustedes. Resiliencia, ¿han escuchado esa palabra, resiliencia? Hoy vamos a hablar de la resiliencia y el porqué de esta palabra, o por qué podemos hablar de esta palabra, resiliencia. Según el diccionario, la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad. La resiliencia o entereza, que también le llaman o entereza, es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Eso lo saqué de un diccionario. Para los que están escribiendo, es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Entonces, la resiliencia es eso para adaptarse bien a la adversidad. Okay, pasamos adversidades todos los días. Es más, hay una promesa. El Señor Jesucristo habló de esta promesa. Dentro de tantas promesas que hay una promesa que, así como un evangelio, donde todo va a estar bien, donde mira, vas a prosperar, no vas a estar enfermo. Quiero decirles que ese no es el evangelio. El evangelio es aquel que nos confronta con nuestro pecado. El evangelio es aquel que nos capacita también. Las buenas noticias de saber que Dios nos ha tomado como hijos, nos ha reconciliado consigo mismo, pero que en la misma palabra nos advierte, no es fácil. Y hay muchos ejemplos en las escrituras acerca de hombres, mujeres que tuvieron que salir adelante confiando en el Señor. Por eso la importancia de hablar de esta palabra, aunque esta palabra la utilizan mucho en psicología, ya desde 1980, 1970, y hoy está tomando auge, pero nosotros podemos ver cómo es que Dios nos hace fuertes a través de la palabra. Entonces la resiliencia es un proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma. Hay jóvenes que crecieron con algún trauma. Y años quise amarrar una caja, así como se amarran las tapas de huevo, ¿verdad? Así se amarra una caja. Y yo tenía 5 años. Nuestros hijos crecen
y se va de nuestro control. ¿Cómo se tienen que conducir? ¿Cómo? ¿Verdad? Se va. Cuando estaban pequeños nuestros hijos, les podíamos decir hasta qué se iban a poner. Crecen y mira, te vas a equivocar y se equivocan y ¡ay! Y ahí estás con ese pesar. Tenemos que tener la capacidad de sobrepasar esto para que nuestra fe no mengue. Hay otros que tienen problemas serios de salud. Y ay, es que no. Bien, es triste escuchar esto, pero es que yo siento que Dios no me ama. Porque si me amara, pues me sanaría o me mandaría a la muerte. Y un hermano me decía, pues yo ya le he pedido a Dios, Señor, ya levántame el castigo. Señor, o ya te quiero morir. O me voy a meter de un puente, pues. Pero ya no aguanto. Y yo le he dicho a Dios, ya no aguanto. Apiádate de mí si es que me amas. O yo creo que tú no me amas. Y de repente ya no lo vemos en la congregación. Porque, pues esos problemas, aun cuando fueron de salud, le ganaron. Algunos otros situaciones estresantes de trabajo o financieros. En este tiempo de pandemia, pues muchos perdieron trabajo, empresas cerraron, todos se volvieron más caros, están preocupados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y algunos se quitaron la vida. Estoy hablando de hombres y mujeres cristianos. Ay, ¿qué vamos a hacer? Pastor, que tenemos que seguir confiando en el Señor. Tantas promesas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Una vez me hablaron, pastor, ¿qué voy a hacer? Mire, no hay trabajo. Le dije, hermano, ponga si quieren la entrada de su casa, Mateo 6, 33. Y lo pusieron y empezaron a gritar. Una semana después, pastor, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Me están haciendo pedidos por teléfono, trabajo menos y gano más. Para bien, tenemos que confiar en el Señor. Ahora, la palabra resiliencia, en cuanto a la física y a la química, designa la capacidad de cualquier material para recuperar su forma inicial. Después de que se ejerce una fuerza que lo deforma. ¿Han visto las pelotas, no? Y se estiran. Pero una vez que le quitan la presión, regresan a su forma normal. Sin duda es indispensable en nuestras vidas aprender a ser resilientes. Porque constantemente estaremos en una estira y afloja por los diversos problemas que, aunque no querramos, estaremos pasando en nuestra vida. Ahora, ¿la Biblia nos enseña a ser resilientes? La respuesta es sí. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Anótenlo, se los voy a leer. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Se vuelven a levantar. Por ahí hay una frase que dice, pues 7 veces cae el justo y 8 se levantan. No, eso no es verdad. Pero 7 veces cae y se va. Con ayuda de Dios. El ser resilientes, entonces, tiene que ver con un carácter maduro y sólido. Nosotros sabemos que el carácter es algo que aprendimos desde niños. Esa palabra carácter se ha estudiado que viene del latín, ¿no? Y que de esa palabra latín vino del griego, que es charácter. Charácter es una prensa para acuñar monedas. Esto tiene la idea de algo que queda impreso. De ahí la palabra carácter para nosotros, como cuando pasamos algo y lo aprendimos y queda impreso en nosotros. Después de años de vivir en casa, me casé con mi esposa. Y cuando empezamos los primeros días, ni siquiera los primeros meses, los primeros días, entonces de repente empecé a sacar lo que había dentro, el carácter que yo había aprendido. Empecé a ser intolerante como en casa, como lo aprendí sin darme cuenta. Y en casa no era intolerante, pero ya como casado no te puedes tardar. ¿Por qué te tardaste? Y yo empezaba
hablar o a llamar la atención o a regañar, así como lo aprendí en casa, como lo vi de mis padres o como lo vi de mis tíos. Porque es algo que se quedó marcado. Ahora, nosotros tenemos que cambiar ese carácter que aprendimos por el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo nos hace ser sólidos. Aprender de Cristo nos hace ser sólidos y nos hace ser maduros. Ahora, la Biblia nos muestra una larga lista de hombres y mujeres que aún con dificultades aprendieron a tener un carácter resiliente. Hebreos 11, esta larga lista de hombres de fe, nos habla de el ejemplo de estos hombres. Ven, Abraham, ¿recuerdan a Abraham? Abraham, que salió de su casa, de su parentela, junto con Sarai, y que enfrentó tantas adversidades como los que lo podrían matar en Egipto. Y tuvo que decir, no, no es mi esposa, es mi hermana. Y ahí, pues falló. Llega a la tierra prometida y no era tan fácil. Después de años que Dios le había hecho una promesa de tener un hijo, pues ya se tardó el Señor. Y quisieron ayudarle. Y nació un hijo producto de la carne, de una mala decisión, que hasta hoy en día repercute. Y nace este niño llamado Isaac. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ofréceme. Lo que más amas, ofréceme. Y allá va. Una vez que aprendió Abraham con ese carácter, allá va. Y lo ofreció al Señor. En su corazón lo ofreció, quizás físicamente Dios le impidió, pero en su corazón lo ofreció. Ahora, no es fácil que tú entregas a tu hijo o que tú mismo tengas que matarlo y el autor de todo esto sea Dios. Pero a una vez que hay un carácter maduro lo entiendes. Pues no fue fácil la muerte de su esposa. Y más que hablamos más de Jacob, huyendo de su hermano en una tierra que no era de él, ¿verdad? Y tantas cosas que pasaron. Que hablamos de José, tachable, que no pueden señalarles que tú pecaste, no, José era un hombre intachable de su juventud. Y qué ejemplo de José, ¿no? En todas las áreas, en perdón, en guardarse en santidad. Y Dios le recompensa. De parte de Dios, como el segundo del faraón, y llega a su familia a verlo, pues sacó lo que él tenía en su corazón y los perdonó y los salvó y los procuró. Un hombre muy resiliente, ¿no? Que hablemos de Moisés, tanto que hablar, o de Josué, o de David. A veces por una amenaza, ¡ay, me amenazaron! No, David andaba huyendo año tras año, metiéndose en cuevas, porque el rey, la autoridad, el presidente, lo quería matar sin haber hecho nada. Solamente por serlo. Entonces David aprendió a fortalecerse, y lo podemos ver en los salmos. Pedro, y aquí que hablamos de Pablo. Pero quiero que veamos un ejemplo muy claro de un hombre que pudo confiar en el Señor, un hombre con un carácter resiliente. Abran su Biblia, por favor, en Job, capítulo 1, versículo 13. Job 1:13. Por el tiempo se lo voy a empezar a leer. Dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, el mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo, recuerden que Job era un hombre justo, era un hombre extraordinario, que Dios lo presumió. Dios habló bien de él. Y él se levantaba en las mañanas y ofrecía sacrificio por él y por sus hijos. Era un hombre justo, ejemplar, ¿no? Qué bueno que Dios hablara de nosotros.
Pero sin embargo no estuvo exento de pasar cosas difíciles. Y dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Mira, te quedaste sin fruto del campo. Y solamente escapé. Pero aún estaba hablando, cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y sin ovejas. Recuerden que era el hombre más rico de esa región. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos haciendo 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. No, pues qué noticia. Mira, te quedaste sin el campo, te quedaste sin las ovejas, te quedas sin los camellos, sin la carga, sin los animales de carga. Uno, ay, es que perdí mi trabajo. Ay, pastor, ¿qué voy a hacer? Ay, es que mis hijos ya no me hablan. ¿Qué voy a hacer, pastor? Fíjense esto, pero todavía no termina aquí. Entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, lo cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Y sabes qué? Se murieron tus hijos. Esto pasa a segundo término, lo de los camellos, lo de las ovejas, que se te muere un hijo, es lo peor. Y cuando, ay, es que Señor, ¿por qué te lo llevaste? Tú. Y empiezan a pelearse contra él. Y a él se le fueron todos en un solo momento. Es que más. ¿Qué más? ¿Fue porque Job pecó? Los problemas que todos los días enfrentamos no es precisamente porque pequemos. A veces sí son consecuencias de nuestro pecado, pero no es precisamente porque pequemos. Porque hay pruebas de parte de Dios y hay unas que son muy difíciles. Y si tú no has pasado alguna prueba difícil, es que Dios ha tenido misericordia de ti, porque quizás no aguantarías. ¿Te has puesto a pensar en eso? Pero mientras, Dios nos está capacitando con su palabra, porque pudiera venir cualquier situación difícil para nosotros y tenemos que ser fuertes en eso, como Él. Entonces, esta noticia fue, imagínense, todos sus hijos en un momento. El velorio, enterrarlos y el dolor. No perder lo que sea, pero un hijo, pero todos mis hijos. Pero no termina aquí. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y se quejó. No. Pero es que, ¿qué tenía este hombre? ¿Quién le enseñó para aguantar tanto? Y adoró. Y no reprochó a Dios. Señor, es que no tienes cuidado, Señor. Y tus promesas, pues si tú dijiste, Señor, y nada. Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre sin nada, y desnudo regresaré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová entendió. Entendemos en esto, los hijos son del Señor. Las cosas que Dios nos permite
son del Señor. Todo es de Dios, por Él y para Él. Solamente somos administradores. Pero qué carácter tan fuerte de este hombre. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué carácter tan resiliente, qué carácter tan fuerte. No estoy hablando de temperamento, sino cómo sabe atravesar las adversidades. Y continúa en el capítulo 2, versículo 7. Por el tiempo. Entonces, salió Satanás, capítulo 2, verso 7 de este mismo libro de Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pues sí. Y Satanás, ¿ya aguantaste tanto? Ahora vamos a probar tu fe en ti. Y con la sarna en ese entonces primero incurable, digno de que todo mundo lo haga a un lado, de que nadie tenga, porque nadie se quería como un leproso pasar a la sarna. Cuenta la historia que para un sarnoso habría que dejarle la comida para que él viniera a la tomada, porque nadie se quería contaminar. Eran enfermedades que en ese entonces no tenían remedio, no tenían cura. Y ahora Satanás y él, entonces le dijo a su mujer, pero no solamente, habría que enfrentar lo que dice tu prójimo. ¿Sabes qué es el prójimo? Tu más próximo, el que amas, el que está contigo. O sea, ¿estás consciente que tu Dios no es tan justo que digamos? Mira, Job, tú sacrificabas a tu Dios todos los días. Tú orabas a tu Dios. Sacrificabas por tus hijos para que tus hijos estaran bien. No, haciendo bueno, y ayudabas a la gente. Y el oído lo perdió, un oído oía nada más con uno. Y de repente se le agravó tanto la diabetes que lo tuvieron que encamar y conectar a una máquina para que pudiera respirar. No podía ni comer ni ir al baño, o sea, era dependiente de su esposa y de sus hijos. Y no solamente eso, pues los hijos, aunque aman al papá, pero ya tanto tiempo postrado en cama, lo tenían que limpiar, lo tenían que bañar, todo, era un bebé. Y él oraba, Señor, pero ¿por qué me tienes así? Señor, pero ¿por qué ya llévame, Señor, ¿por qué me tienes así? Entonces llegó un hermano que lo fue a visitar y le dijo, Samuel, ¿por qué Dios me tiene así? Porque yo ya he clamado, Dios, Señor, llévame, ya mi familia, mis hijos ya se fueron, la única que quedó fue mi esposa. Yo soy una carga, mira, soy un tronquito, ni alimentarme puedo, ¿por qué el Señor me tiene así? Entonces este hermano le dice, mira, Próspero, nosotros que estamos sanos físicamente, tenemos muchas cosas que hacer, muchas ocupaciones, pero no tenemos el tiempo para orar a Dios, para estar con Dios como Él quiere de nosotros. Y tú sí, a ti no te impide nada conocer a Dios. Y este hermano entendió, ya entendí, sí es cierto. A mí ya no me impide nada estar en la presencia de Dios y conocerlo. Gracias, Señor. Este hermano se fue al segundo día, él murió. Próspero murió. Entendió. No se trata de reprocharle a Dios, se trata de entender los propósitos. Hoy está gozando de mejor vida que la de nosotros, en la presencia de Dios. Y esto es lo que dijo Job. Como suele hablar cualquiera mujer fatua o que no tiene entendimiento, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En esto no pecó Job, con sus labios. ¿Qué recibiremos? Solamente a mí me gustan las bendiciones de Dios cuando me va bien, pero cuando te va mal. Debemos procurar que adquieran los principios y los costumbres. Pues este evangelio que proclaman hoy en las iglesias está lejos de esto. Tú vas a estar bien, Dios te va a prosperar
Y si tú estás enfermo, no es el propósito de Dios, pero eso sí, échale a la ofrenda. ¿Quieres la bendición? Échale a la ofrenda. ¿Quieres prosperar? Échale a la ofrenda. Y el único que prospera es el que pide. No, el evangelio es prepararte para la adversidad. El evangelio es prepararte porque vendrán tiempos difíciles. Al último vamos a ver un ejemplo de cómo viene sobre nuestra vida. Bueno, esta es resiliencia en la vida de Job. Job decía en el capítulo 23, versículo 10 de este mismo libro: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea, me meteré en el crisol. Es una prueba, pero saldré como el oro. O sea, saldré fortalecido. Ahora, todos nos admiramos y hasta cuestionamos la vida de Job, hasta que nos toca a nosotros ser el nuevo Job. Hasta que nos toca ahora a nosotros. Ahora, la pelota está en tu cancha ahora. Pero ay, nos andamos quejando por unas cosas. Tenemos que tener un carácter resiliente. En el capítulo 42, versículo 1, dice: respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes. Una vez que entendió Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, porque hasta que maldigo el día en que nací. Era tanta la aflicción. Señor, mira, pero si pues yo he ayudado hasta el necesitado. ¿Por qué estoy en esta situación? Y estaba desesperante. Pues nosotros podemos señalar a Job, pero cuando nos toca a nosotros. Pero entendió Job. Después de toda esta aflicción, y pareciera que Dios como que se desentendió. No, había un propósito. Y el propósito, mejor que entendió, dice, hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Esta frase, de oídas te había oído, pero Job ofrecía todos los días sacrificio a Dios. Lo conocía, pero de oídas te había oído. Pero dice, mas ahora mis ojos, o sea, ya puedo entender el propósito por el que yo pasé esto. Sin embargo, fue fuerte. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y vemos que Dios no es injusto. Y una vez que entendió y fortaleció su carácter en el Señor, dice, capítulo 42, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job. Primero, le quitó la aflicción. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido Job. Al doble. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. O sea, se lo multiplicó. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y otra vez le restituyó. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre todos sus hermanos. Después vivió Job 140 años, y vio sus hijos y las hijas de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno. No quiero una muerte. De donde vengo, los jovencitos se alquilan de 15 años para adelante para delinquir. Y les das un arma y se sienten poderosos. En un carro en la noche y de repente pues, aparece descuartizado. Guerrero está viviendo una situación muy difícil, pero Dios tiene misericordia y está añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Pero para nosotros esto, ¿no? Ok.
La paciencia que aprendemos del Señor nos produce resiliencia. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice, en esta versión, una versión palabra de Dios para todos, dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Aún en el área de su trabajo. Si tenemos paciencia, escuchen lo que dice este versículo 4 de Romanos 5, 4. Dice, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio del Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces, un carácter sólido, resiliente, es aquel que es paciente y aprende paciencia. Y no hay más que aprender paciencia a través de las dificultades que Dios mismo permite en nosotros. Pero hay quien se queja de tantas cosas tan sencillas. Casi he escuchado así como que, ya no voy a la iglesia porque el vecino me sacó la lengua. Casi he escuchado eso. Y todos lo culpan a Dios y a la iglesia. Y para que veas, te voy a castigar si ya no voy a ir a la reunión. Dios no tiene necesidad de nosotros. Hay otras interpretaciones que han dicho, es que Dios está buscando que le adoren en espíritu y en verdad, y tales busca porque tiene necesidad que le adoren. Dios no tiene necesidad que le adoren, tú y yo no tiene necesidad. Millones de ángeles están adorando y le dan necesidad. ¿Verdad? Pero sí está viendo, me adora, está pensando en el carro que dejó. Sí me está adorando, me está buscando verdaderamente, pero aquel está pensando en la escuela, pero aquel está pensando en la novia, pero está pensando en tantas cosas. Necesitamos aprender paciencia. Yo veo aquí, el día de ayer estábamos manejando y yo no acostumbro a manejar así de rápido como hoy. Porque el Chilpancingo pues, es muy pequeño, las calles son muy pequeñas. Y aún dices, aquí se te atraviesan hacia rápido. Tienes que estar bien alerta, ¿verdad? Ya. Miren, allí en Chilpancingo es una ciudad pequeñita que el semáforo, si es verde, amarillo o rojo, no importa, ellos se lo pasan. ¿Qué tuve que hacer en mí? Le quité el claxon a la camioneta, que no los uso. Decidí quitársela. Porque si no me la voy a pasar picando todo el tiempo, todo el camino. No. Si se me cruzó, pues está bien. Pero que pues eso me va a llenar de coraje. Oye, es injusto, traigo a la familia, traigo el atole, se va a tirar, tantas cosas que uno puede. Pero aprendes paciencia. Y lo que hice yo, para mí, le quité. Y la pitadera. Entonces, tenemos que aprender a ser pacientes, mucho más en el hogar. Dice Santiago 1:2, ya casi para terminar. Queridos hermanos del pueblo de Dios que está disperso por el mundo, un cordial saludo de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Alégrense. Santiago, ¿tú conoces mi pueblo? ¿No conoces lo que pasamos? ¿Alguno de ustedes recuerda cómo murió Santiago? Y nos acercamos nosotros a eso. Pero alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y eso lo hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros
y mantenerlos sin defecto y en contra de nosotros. El propósito es hacernos maduros, o un carácter maduro, sin defecto, perfectos, o completamente resilientes. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué vamos a hacer? Pídale a Dios. Y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Dice esta versión. Pero deben de pedirle a Dios con fe sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. El que duda no sabe lo que quiere. Por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. El que duda no sabe lo que quiere. Por lo tanto, no debe de esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Okay, yo quiero casi terminar. Hace un tiempecito tuve la oportunidad de conocer a una mujercita del Señor. Y en un lapso de un año perdió a sus 2 hijos y a su hija. A dos los mataron y la otra hija se exentó. Tuvo que enterrar a sus 3 hijos. El siguiente año para ella murió su esposo. Se quedó sola. Pero cuando llegaba a la iglesia, era la más alegre, era la más contenta. Era la que abrazaba a los que estaban padeciendo, porque pues perdieron a su perrito. Y veían a la hermana, y todos querían apapachar a la hermana. Al final dice, yo voy a ver a mi familia. Y la hermana tiene un carácter tan serio. No podía escuchar que hay una necesidad porque se desprendía. Y todos pensaban que el esposo le había dejado mucho dinero. Pero cuando investigamos, dice, hermana, ¿y cómo le hace? Porque pues quedó sin dinero. Dice, le voy a decir algo. Mi esposo, de su pensión, dio comida. Y mis hijos me daban dinero. Pero murió mi esposo, me quitaron la pensión. Murieron mis hijos también, o sea, murieron mis hijos, no me dan nada. Murió mi esposo, me quitó. Y entonces, hermana, pero Dios me sacó. De repente me hablan por teléfono. Oye, ¿cómo estás, hermana de Estados Unidos? No, pues bien, aquí. Ah, estás bien. Ah, ¿cuál es tu número de cuenta? Te voy a enviar $10,000. $10,000. Señor, yo voy a dar mi ofrenda, mi diezmo. Y es impresionante. Tengo más ingresos cuando estoy sola que cuando veo a mi familia. Miren, hermana. Una fe como la de la hermana. Ayudando al necesitado. Consolando. Un carácter fuerte en el Señor. Y cuando murió con una sonrisota. Y todos felices y contentos. Qué fuerte. Pero eso lo hace el Señor. Después hablaremos del testimonio de este hermano. Impresionante lo que nos contaba. Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y volvieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El fundar nuestra vida espiritual, el fundar nuestra vida total, nuestra familia sobre Cristo, sobre su palabra, que es la roca, eso es lo que nos va a hacer fuertes. Si de alguien tenemos que aprender, es de Cristo. ¿Quieres aprender cómo pasar las diferentes situaciones difíciles? Está nuestro Señor Jesucristo. Dejó su gloria. No dejó de ser Dios. Muy claro. Tomó forma de hombre. Y se humilló. Vivió entre nosotros.
con esas limitaciones como hombre. Su familia no creía en él, sus familiares, su entorno, la sociedad, su mismo pueblo lo rechazó. Y él bendecía, lo maldecían. Todo es hijo de fornicación, le decían. Enfrentó a su propia familia, enfrentó a su sociedad. Si se supone que lo estaban esperando, él envió mensajeros que iban a llegar. Y aún con todo eso, llegó el pecado de la humanidad. En su cuerpo sufrió tanto. Sin embargo, cuando estaba en la cruz, con su mano. Dice Hebreos 12:2, menospreciando el oprobio por la cruz. Entonces esto nos habla, ay hermano, pues es que está difícil, pero es que mi hermano, ¿saben qué? Les voy a repetir lo que les repito a los hermanos de allá. Si hay alguien más poderoso para muchos es la lluvia. Porque como está lloviendo, ay, me voy a mojar, no voy a ir a la reunión. Como que, no tienes ni idea de lo que hizo Cristo por ti. Y cuando entendemos lo que Cristo hizo por ti, sacas el carácter del Cristo. Sin importar lo que sea. Mira, si me viene a visitar alguien en la casa, véngase a la reunión. Y si no, ahí te quedas en tu casa. Ah, pues es que tengo visitas, mira. Para nada está mi Señor. Es que mira, no importa, es proveedor. Es que mira, me siento mal. ¿Cuántas veces el pastor o los pastores y yo mismo venimos a la reunión enfermos? No importa. Ay, pastor, no voy a ir porque me duele mi cabeza. Ay, pastor, es que tengo diarrea. Ay, pastor. Cuando tiene un problema, pues hay quien va a visitar hasta brujos cuando viene un problema. Necesitamos aprender el carácter de Cristo. Ustedes y yo, que somos cabeza de hogar, y otros que van a ser cabeza de hogar, necesitamos enseñarle a nuestra familia que podemos confiar en el Señor y cómo resolver los problemas en Cristo. Nuestra esposa ve, nuestros hijos ven. Y si nosotros no somos sólidos, pues no vamos a poder enseñarle bien a nuestra familia. Así que, pues ahí está la palabra, hermanos. Ya me pasa un poquitito de tiempo, ¿verdad? Pero todas estas cosas se escribieron para nuestros enseñanzas. Lo que quieras saber de la vida del hombre, vete en la palabra, el manual de nuestra vida. Así que yo quiero invitarte a que te pongas aquí. ¿Cuántas veces escuchamos? Es que tú no sabes. Mi esposa ya no quiere estar conmigo. Mis hijos prefieren al perro que a mí. Es que pastor, mira, pues qué difícil es ser cabeza porque no alcanza. Es que estoy enfermo. Pero vemos a Cristo. Vemos la corona de espinas como lo que está ahí. Y vemos lo que Él hizo por nosotros. ¿Y cómo es que vino a hacer todo para reconciliarnos con el Padre y enseñarnos con su ejemplo? Por eso un escritor dijo en su libro, hablando de un libro histórico, Hechos de los Apóstoles, dice, hablo de las cosas que Cristo hizo y enseñó. Hechos 1:1. Y nos enseñó. Y con todo lo que nos enseñó y nos facilitó y abrió un nuevo camino, un camino nuevo y vivo, y podemos entrar al Padre y pedirle fortaleza, sabiduría. No conforme con eso, nos envía el Espíritu Santo. Y aquel que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu de Dios. Entonces, sientas o no sientas a Dios,
El Espíritu Santo está ahí. Ay, Señor, no sé cómo hacerle en este problema con la familia. Pídele sabiduría al Señor. Que tu carácter en Cristo sea sólido. Que no te mueva cualquier ni doctrina, ni viento, ni... Somos muchas veces pasados por el crisol de Dios. Y el crisol no tiene fuego, pero vas a salir más oscuro. No tarda en venir Cristo. La predicación de hoy en día es que no tarda en venir Cristo. Y su galardón. Y entonces termino con esto. El que es impío, siga siendo impío. El que roba, el mentiroso, siga robando, siga mintiendo. Pero el que es santo, siga santificando. Dice el Señor, aquí vengo pronto y muy rápido, para recompensar a cada uno por lo que hizo. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad de compartir el Evangelio a nuestra familia con nuestro testimonio. Pero también a los demás. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos tu palabra? Un día nos tocará de este lado enfrentar las situaciones difíciles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mis hermanos. Fortalécelos. Que no fue de ninguna manera menor. Sé tú con cada uno de ellos. Y cuando sientan claudicar, que tu fortaleza venga a sus vidas. Si ellos necesitan sabiduría, dale sabiduría. Ayúdales. Ayúdales en temas hasta secundarios como la provisión. Porque esas son las añadiduras. Pero que nada nos estorbe a seguir buscando. Gracias por el pastor que les has dado, un hombre esforzado, un hombre valiente, temeroso, que tú has capacitado en tu palabra para instruirme. Gracias por mi padre, gracias por Cuernavaca, gracias por nuestros hermanos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Tomen un momento damos gracias a Dios por este tiempo de enseñanza y por la vida del pastor Oscar. Es de gran bendición, ¿verdad?, recibir la palabra y atesoramos la palabra en nuestro corazón y que ella dé fruto en nuestra vida, fruto que permanezca y que perdure para siempre. Nos despedimos de las que están en las redes sociales, que el Señor les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días en la reunión de varones. Y bueno, pues estamos aquí, les voy a pedir por favor que se pongan de pie, vamos a